abstracción lírica es un movimiento artístico europeo de las primeras décadas del siglo XX, caracterizado por la pretensión sistematizada de usar la obra de arte como puente entre la emocionalidad individual del artista y la del espectador, mediante un lenguaje pictórico no sometido a la figuración que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales. Si bien el movimiento tiene como creador y principal exponente al artista intelectual Vasily Kandinsky, orientará a toda una serie de artistas y movimientos posteriores. Por lo general, el movimiento se desarrollará diferenciándose de la más racionalista abstracción geométrica. De los tres grandes padres del arte moderno, Vincent van Gogh, Paul Cézanne y Paul Gauguin, la abstracción lírica extraerá importantes lecciones. De Van Gogh, la transmisión mediante el arte de una emocionalidad interior. De Gauguin, aprendió a usar el color para representar un espíritu primigenio común al hombre, y de Cézanne se comprende la búsqueda sistematizada, mediante el estudio y la experimentación, para lograr una obra de arte libre de convencionalismos y a la vez balanceada. En conjunto, estos tres maestros dan los primeros pasos en el camino de la emancipación de Occidente respecto al arte figurativo. Del modernismo, la abstracción lírica aprenderá técnicas concretas, como la silografía y el arte de carteles, que permiten expresar un mensaje pese a la simplificación del trazo y la ausencia de profundidad. La abstracción lírica se enlaza con el cubismo en la pretensión de representar la naturaleza, considerada verdadera y objetiva, más allá de lo que nuestros ojos ven de ella. En cuanto al expresionismo, manifestado en el grupo El Puente, reúne los elementos artísticos revolucionarios con el fin de destruir viejas reglas y realizar la espontaneidad de la inspiración. De este ambiente artístico en München, a su vez surgirá el círculo artístico del Jinete Azul, quien dará los primeros pasos hacia la abstracción lírica. El vínculo del Jinete Azul con El Puente venía marcado por una serie de posturas negativas, contra el impresionismo, contra el positivismo, contra la sociedad de su tiempo. Pero en vez de apuntar al instinto y el temperamento, el Jinete Azul buscaba purificar el instinto para captar la esencia espiritual de la realidad. Este grupo es fundado por Vasily Kandinsky y Franz Marc en 1911. Obtiene su nombre del gusto de Franz Marc por las representaciones de caballos y el gusto por Kandinsky el color azul, que en la teoría propia del movimiento simboliza la unión de forma y color. Otros artistas cercanos son Paul Klee, Gabriel Minter, August Macke y Alexei Spond-Jablensky. Nacido en el seno de una familia burguesa moscovita en 1866, de joven Kandinsky se aboca al estudio del derecho. A los 30 años abandona su carrera para dedicarse a las artes trasladándose a München. Allí inicia sus estudios artísticos formales y se integra a las asociaciones artísticas de la Falange, la Nueva Asociación de Artistas de München y el Jinete Azul sucesivamente. Tras una serie de viajes e intercambios intelectuales, como su viaje a Rusia, se traslada a la Bauhaus en Weimar, donde ejerce como profesor. Con el cierre de la Bauhaus, viaja a Francia donde continúa su producción intelectual y artística hasta su muerte en 1944. A lo largo de su vida, junto a su producción artística, publicó numerosas obras de teoría del arte, como De lo espiritual en el arte, Punto y línea sobre plano y De la gramática de la creación. Para adentrarnos en la obra de Kandinsky, entendemos su vida artística en una etapa de inicios pictóricos hasta 1911, una de desarrollo de la abstracción lírica entre 1911 y 14, una en Rusia entre el 14 y el 21, otra en la Bauhaus entre el 22 y el 33, y una etapa final en París. De niño, recibe algunas lecciones artísticas informales. Más tarde, en su estadía en el extranjero, recordará con melancolía los paisajes de su madre patria, llevando a plasmarlos en algunas de sus primeras obras. En este mundo de difusos recuerdos y paisajes de ensueño, Kandinsky halla el espacio creativo ideal para una primera experimentación artística. Más adelante, entrará en contacto con el ambiente artístico moderno alemán. Allí, conocerá y apreciará el arte de vanguardia que influye en él paulatinamente, tales como el impresionismo, la obra de Cézanne y el modernismo, entre otros. A partir de estas influencias modernas, se inicia el paulatino camino que deja de lado la figuración en pro de la abstracción. En 1911, Kandinsky se encuentra participando en el Jinete Azul y en conjunto con este grupo comienza a desarrollar una particular teoría artística. Las bases de esta teoría se encuentran en las ideas filosóficas expresadas por la antroposofía de que el hombre necesita adoptar un nuevo sentido espiritual. Kandinsky y su círculo estimaban que el arte se encontraba en un estado espiritual de renovación, que debe ser dirigido por un regreso a la abstracción, un retorno a lo elemental. En esta teoría, el arte se entiende en su totalidad,
pretendiendo una unión entre las múltiples disciplinas artísticas. De aquí su cercanía con la música dodecafónica del compositor Arnold Schoenberg. En esta teoría artística, la búsqueda de la abstracción implica, sin embargo, riesgos. Abandonar la figuración ha de independizar el color y la forma, podían dejar perplejo al espectador, impidiéndole entender el contenido espiritual y relegar a la obra de arte a la mera ornamentación. Para evitarlo, Kandinsky, en su primera fase, propone nuevas formas sinestésicas cercanas a la abstracción, pero que remiten a formas figurativas que el espectador comprende. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienza a confiar en la sensibilidad del espectador, y por ello en la eficiencia del lenguaje abstracto para transmitir la espiritualidad del artista, lo que se manifestará en su obra. En la obra de arte abstracta se conjugan colores y formas que remiten a emociones, sensaciones y percepciones. En un estallido cromático, el artista plasma en el lienzo las ambivalencias y reflexiones en torno a un mundo leído por su alma rica en lucidez, con el fin de hallar en el espectador un eco comprensivo. Es el retorno del arte a un sentido espiritual de búsqueda de la plenitud que el hombre moderno había perdido. En 1914, Kandinsky retorna a Rusia, donde continúa su trabajo artístico e intelectual, entrando en contacto con el ambiente vanguardista local. En el plano intelectual, conoce y concuerda con el movimiento simbolista de Moscú, Rosa Azul, en tanto subrayar la imagen melódica que nace del impulso creador mediante el color. Sin embargo, el marcado espiritualismo y emocionalidad de Kandinsky lo distanciará de la vanguardia rusa en el camino este hacia el constructivismo, influenciado por ideas futuristas. Desde un punto de vista estético, sus obras en este periodo son dominadas por colores cálidos y vívidos, escenarios fantásticos y semifigurativos similares a su primera etapa. Tras la Revolución Rusa, Kandinsky participa en planes de estudio e instituciones educacionales, pero sus diferencias con el ambiente artístico lo llevarán a la Bauhaus, donde podrá difundir y aplicar su teoría y planes de estudio elaborados por aquel entonces. En la Bauhaus, Kandinsky ejercerá de profesor junto a su antiguo amigo Paul Klee. Su producción en este periodo se ve influenciada por el racionalismo imperante en la Bauhaus y el desarrollo de un estudio analítico de los elementos pictóricos manifestado en su libro Punto y línea con referencia al plano. En términos estéticos, apreciamos en sus cuadros una creciente racionalización y geometrización. Pese a esto, la teoría de Kandinsky se basa en lo irracional. Para él, las leyes y principios artísticos respondían a un imperativo interior. Su concepción del arte como un puente espiritual y emocional entre artista y espectador permanece intacta. Luego de la Bauhaus, Kandinsky se establece en París. Allí permanece principalmente aislado de los círculos artísticos parisinos, exceptuando ciertos contactos con el surrealismo. Su arte en este periodo abandona la geometrización de la Bauhaus y comienza a emplear múltiples formas libres y combinaciones cromáticas hasta ahora nunca vistas. Desarrolla un lenguaje pictórico más cercano a formas naturales y primitivas en vista de su propio mundo fantástico interno. Desinteresado de la situación bélica y política, continúa su búsqueda espiritual y producción artística hasta su muerte. La abstracción lírica desarrollada por Kandinsky creó un nuevo camino no dependiente de la figuración para comunicar, desde el artista al espectador, un mundo interior pleno de contenido y viveza. Como pocos artistas, teorizó y plasmó de forma coherente y profunda la búsqueda del arte moderno. Los estudios de Kandinsky legarán al arte una elaborada teoría relativa a la forma, al color y al trabajo pictórico en general. La abstracción lírica introdujo una nueva concepción de la pintura que tendrá ecos en múltiples artistas y movimientos, que desarrollarán un arte abstracto que se diferenciará de la fría abstracción geométrica. Ejemplos de su posterior desarrollo son Robert Delaunay, Georges Mathieu, Pierre Soulages y los artistas del expresionismo abstracto como Jackson Pollock.